Hola, en esta presentación vamos a ver los temas de energía y aporte energético de los alimentos. Para comenzar vamos a ver algunos de los conceptos principales en cuanto al tema de energía en los alimentos. La cantidad potencial de energía de un alimento o preparación generalmente la vamos a expresar en kilocalorías. Sin embargo, también se puede expresar con otras unidades como son los kilojoules. En cuanto al valor calórico total, se va a referir al aporte energético de un plan de alimentación, de una preparación alimenticia o de una comida. Y habitualmente también la vamos a expresar en kilocalorías. Los hidratos de carbono, proteínas y grasas son los que llamamos macronutrientes y son los mayoritarios en los alimentos. Y es a partir de estos tres macronutrientes que se va a obtener la energía que nuestro organismo necesita. Como ya vimos en nuestras clases, a modo de repaso, sabemos que 1 gramo de grasa nos va a aportar 9 kilocalorías, 1 gramo de proteínas nos va a aportar 4 kilocalorías y 1 gramo de hidratos de carbono también nos va a aportar 4 kilocalorías. Para poder determinar cuánta energía o kilocalorías nos aporta un alimento o una preparación, vamos a contar con diferentes tablas de composición química de los alimentos. Estas tablas van a presentar el contenido promedio en macronutrientes y micronutrientes de diferentes alimentos y actualmente contamos con diferentes bases de datos de composición química de alimentos. Algunas de ellas son nacionales y otras son internacionales. Dependiendo la base de datos que vamos a seleccionar, en algunos podemos encontrar todos los alimentos que estén un poco más completas y en otras puede ser que algunos alimentos no estén en aquella base de datos. A modo de ejemplo, acá le dejo el link de algunas bases de datos como la de Infoods, que es de la Red Internacional de Sistemas de Datos de Alimentos, que es un emprendimiento de la Universidad de las Naciones Unidas y FAO, con el objetivo de estimular y coordinar actividades para mejorar la calidad y disponibilidad de los datos en cuanto al análisis de los alimentos. Luego hay otra base que es la de Argen Foods, que se realizó en la Universidad Nacional de Luján, donde se compila toda la información en cuanto a los alimentos y sobre todo acá vamos a encontrar los que son de habitual consumo para nuestra población. Luego también hay otras bases como la de USDA, que es la base de datos de composición química de Estados Unidos y bueno, incluye alrededor de 7.900 alimentos, es una base bastante extensa. Y luego también hay otra base que es Eurofir, que, bueno, cuyo principal proyecto es desarrollar y difundir un banco de datos extenso sobre composición de alimentos y utilización sobre todo para todo lo que es la Unión Europea. Y luego también están las tablas alemanas que hacen una recompilación de base de datos de diferentes alimentos y son reconocidas también a nivel internacional. Nosotros para realizar los ejercicios y las actividades en la materia nos vamos a orientar con esta otra tabla que aparece en la imagen, que es un resumen, es decir, a modo práctico para realizar en forma rápida y sencilla el cálculo de macronutrientes y energía en los alimentos o preparaciones. Vamos a utilizar esta tabla donde observamos que en la primera columna se colocan los alimentos y luego va indicando la cantidad que tienen estos alimentos cada 100 gramos en hidratos de carbono, proteínas y grasas. Entonces, por ejemplo, se toma un promedio de leches enteras, de leche descremada, de quesos también es un promedio, al igual que de legumbres. Es una forma simplificada, tal vez no es tan exacta como las otras bases donde uno tiene detallado alimento por alimento, pero a fines prácticos está bien para realizar las actividades. Como observamos en la tabla anterior, vieron que las hortalizas se dividen en diferentes grupos y de acuerdo al grupo va a cambiar esta composición química, principalmente en el aporte de carbohidratos. Entonces, cuando menciona el grupo A, van a ser aquellas hortalizas que poseen en promedio 3 gramos de hidrato de carbono cada 100 gramos, y acá en este grupo tenemos a la selga, chicoria, ají, apio, berenjena,
y las demás hortalizas que se mencionan de este grupo, como ven en pantalla. Luego, para el grupo B van a ser aquellas hortalizas que poseen en promedio 8 gramos de hidrato de carbono cada 100 gramos, y en este grupo tenemos alcaucila, arvejas frescas, cebolla de verdeo, brotes de soja, chaucha, habas, nabo, palmito, puerro, remolacha, zanahoria y zapallo. Y finalmente, en el grupo C son las que presentan un mayor contenido de carbohidratos, alrededor del 20%, y encontramos a la papa, batata, choclo y mandioca. Con lo cual es importante conocer a qué grupo pertenece cada hortaliza, ya que luego, para hacer el cálculo del aporte energético, va a cambiar esta composición química. Vamos a ver ahora algunos ejemplos para determinar el aporte energético, ya sea de un alimento o de una preparación. Algo muy importante tener en cuenta que la tabla que utilizamos de composición química de los alimentos la vamos a encontrar cada 100 gramos de alimento en peso neto. Peso neto quiere decir que corresponde al peso de los alimentos tal cual yo lo voy a consumir, y en crudo, ¿no? Alimentos en crudo. Entonces, teniendo en cuenta esta consideración, por ejemplo, si yo quiero determinar el valor calórico de un pan que pesa 80 gramos, entonces yo lo que tengo que hacer es una serie de reglas de 3 para determinar el valor calórico, la cantidad de kilocalorías que me va a aportar cuando consumo este pan. Entonces, observando la tabla que vimos hace un ratito, si yo sé que cada 100 gramos de pan me va a aportar 60 gramos de carbohidratos y yo voy a consumir 80 gramos de pan, hago una regla de 3 y voy a conocer que me va a aportar esta porción de pan de 80 gramos 48 gramos de carbohidratos. Luego, por la tabla también voy a saber que cada 100 gramos de pan me va a aportar 10 gramos de proteínas, y si yo tengo 80 gramos de pan voy a consumir 8 gramos de proteína. Y como no me aporta lípidos o grasas, bueno, ahí ya no tengo que hacer otro cálculo. Hasta acá lo que hice es conocer los gramos que me aporta esta porción de pan de macronutrientes, pero como me pide el valor calórico, tengo que llevar esos gramos de macronutrientes a kilocalorías. Entonces, como vimos en la primera diapositiva, yo sé que 1 gramo de carbohidratos me aporta 4 kilocalorías. Entonces multiplico 48 gramos de carbohidratos por 4 kilocalorías. Y yo sé que los carbohidratos me van a aportar 192 kilocalorías. Y por otro lado, yo sé que 1 gramo de proteínas me va a aportar 4 kilocalorías. Si tengo 8 gramos de proteínas que me aporta esta porción de pan, voy a hacer 8 por 4 y me va a aportar 32 kilocalorías. Entonces, finalmente lo que hago es sumar las kilocalorías que aportan los carbohidratos y las kilocalorías que aportan las proteínas, y ahora yo sé que 80 gramos de pan blanco me van a aportar 224 kilocalorías. Bien. Eso es a modo de ejemplo con un solo alimento, pero luego puedo tener preparaciones donde haya diferentes alimentos que la conforman, y vamos a analizar, por ejemplo, un desayuno que tiene 150 centímetros cúbicos de leche entera, 50 gramos de pan y 25 gramos de dulce. Entonces, yo sé que todos estos alimentos me van a aportar 319 kilocalorías o 1222 kilojoules. Bueno, ¿cómo llego a estos valores? Vamos a hacer todos los cálculos. Yo lo que recomiendo cuando son muchos alimentos, seguir este formato de tablita, donde vamos a colocar en la primera columna todos los alimentos, luego en la segunda columna las cantidades en gramos, y las columnas restantes van a corresponder a cada uno de los macronutrientes que son los que nos aportan energía. Porque bueno, lo que hicimos recién con un solo alimento es fácil, pero cuando ya son muchos alimentos uno se puede confundir en los cálculos y bueno, tener un error. Entonces, en alimentos yo voy a colocar la leche entera, la infusión, el pan, el azúcar y el dulce, es decir, todos los alimentos que forman parte de este desayuno. Luego voy colocando las cantidades de acuerdo a lo que me vaya diciendo el enunciado. Por ejemplo, acá el azúcar no estaba en el enunciado, pero bueno, nosotros para las actividades vamos a detallar bien estas cantidades, y
Ahora tengo que hacer lo mismo que hice en el ejemplo anterior, es decir, tomando la tabla de composición química como referencia, tengo que ir calculando cada uno de los macronutrientes. Entonces, si yo sé que la leche entera me aporta cada 100 gramos de leche entera, 5 gramos de carbohidratos, 3 gramos de proteína y 3 gramos de grasa, tengo que calcular para 150 gramos y voy haciendo regla de 3 para cada uno de los macronutrientes. En cuanto a la infusión, como ya vimos en otras clases, no me va a aportar energía y prácticamente no me va a aportar macronutrientes, con lo cual, bueno, ahí marco una rayita porque no tengo ningún aporte. Después voy a hacer lo mismo con el pan, conociendo la composición química cada 100, lo voy a calcular en 50. En el caso del azúcar, sabemos que el azúcar lo que aporta es 100% carbohidratos, entonces, bueno, directamente voy a colocar 5 en carbohidratos. Y respecto al dulce, yo sé que lo que aporta es cada 100 gramos de dulces, son 70 gramos de carbohidratos y no aporta proteínas y grasas y voy haciendo el cálculo correspondiente a carbohidratos. Bien, seguramente se preguntarán, por ejemplo, en la leche. Si yo digo que 100 centímetros cúbicos de leche me aporta 5 gramos de carbohidratos, 3 gramos de proteínas y 3 gramos de grasas, bueno, ¿qué es lo que me falta para llegar a 100? Bueno, la diferencia está dado por el agua, pero como el agua no me aporta energía, no la consideramos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven la tabla, y miran la fila correspondiente al aceite, van a ver que es 100% de grasas, porque bueno, como ya sabemos, no tiene agua, entonces todo va a ser grasas, lo mismo que el azúcar, es 100% carbohidratos. En cambio, en los otros alimentos van a ver que hay una diferencia en cuanto a la cantidad de macronutrientes y el valor para llegar a 100, y eso está dado por el agua. Eso es como una aclaración. Bueno, una vez que ya hice todos los cálculos correspondientes para determinar la cantidad de macronutrientes para cada alimento, lo que voy a hacer es sumar el total de carbohidratos que me aporta el desayuno, el total de proteínas que me aporta este desayuno y el total de grasas que me aporta este desayuno, y lo voy a multiplicar nuevamente por las kilocalorías correspondientes. En el caso de los carbohidratos multiplico 60 por 4, en el caso de las proteínas multiplico 9.5 por 4, y en el caso de las grasas multiplico 4.5 por 9. Una vez que hice este paso, voy a sumar todas las kilocalorías y voy a llegar a el resultado final, que todo este desayuno me aporta un valor calórico de 319 kilocalorías. Otro concepto que vamos a ver es el de peso corporal. El peso corporal se determina siempre como un paso previo a realizar el plan alimentario o durante la evaluación nutricional, ya que es una información muy importante que uno debe conocer. En relación al concepto de peso, vamos a encontrar diferentes definiciones. Por ejemplo, vamos a encontrar la definición de peso actual, que es el peso que tiene la persona en el momento que yo lo estoy evaluando, es decir, en este momento es el peso que tiene. Y después hay otro concepto que es el peso ideal, que es el peso de referencia con el que se logra una mayor expectativa de vida. Y este peso ideal se puede estimar en base a diferentes variables como el sexo, la talla, y también en algunos casos se considera la contextura física. Otro concepto que también está asociado es el peso habitual, que es el último peso que mantuvo por un mayor tiempo la persona, que no necesariamente se tiene que parecer o tiene que coincidir con el peso actual. Bueno, ahora vamos a ver los diferentes métodos para determinar el peso ideal. Uno de ellos son las tablas de compañías metropolitanas de seguros de Estados Unidos. Son diferentes compañías de seguros de vida donde construyen esta tabla, ya que se vio que aquellas personas que tenían valores de peso corporal alejados al peso ideal tenían un mayor riesgo de morbimortalidad. Con lo cual, bueno, construyen estas tablas donde para determinar este peso ideal se considera la contextura corporal, se utiliza a partir de los 25 años y para aquellas personas menores de 25 años se descuenta medio kilogramo por año hasta los 18 años. Es decir, si la persona tiene menos de 18 años no se puede utilizar estas tablas. Entonces, para determinar
La contextura se toma la talla en centímetros y se la divide por la circunferencia de la muñeca en centímetros. Luego con ese valor se va a determinar de acuerdo si es hombre o mujer, si tiene una contextura grande, mediana o chica. Una vez que se determina la contextura, se pasa a una tabla más amplia donde se observa el rango de peso ideal. Bien, esta es una de las formas para determinar este peso ideal. Y después hay otra que es la ecuación de Hanwin, que permite obtener un peso ideal aproximado tanto para hombres y mujeres a partir de una talla determinada y un peso de referencia para esa talla determinada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la talla de referencia, como vemos en la tabla, es de 1,50 m y también va a discriminar si es hombre o mujer, y el peso ideal en el caso de los hombres para esta talla de 1,50 m es de 47,7 kilogramos. Es decir, si es un hombre y mide 1,50 m, el peso ideal es 47,7. Y si es mujer y mide 1,50 m, el peso ideal para esta talla de 1,50 m es 45,5. Luego, lo que se va a hacer, tanto en hombres o mujeres, es aumentar cada 2 centímetros de talla 2,72 kilogramos en el caso de los hombres y 2,27 kilogramos en el caso de las mujeres. Ahora igualmente vamos a verlo con ejercicios prácticos para cada caso. Otro método para determinar el peso ideal es el índice de Broca, que es una aproximación sencilla y muy fácil y rápida. Tal vez puede ser un poco menos exacta que los otros métodos como el de Hanwin o el de IMC que vamos a ver ahora a continuación, pero bueno, es una aproximación válida. ¿En qué se basa? Bueno, en el caso de los hombres se va a obtener expresando en kilogramos los centímetros de la talla que exceden al metro. Y en el caso de la mujer adulta va a resultar de expresar también los kilogramos de los centímetros de la talla que exceden al metro, pero se le descuenta el 10%. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, pero suponiendo que hay un hombre que mide 1,70 m, los centímetros que exceden al metro son 70 centímetros, entonces el peso ideal serían 70 kilogramos. Y en el caso de la mujer serían 70 kilogramos menos el 10%. Bien, por último, otro método que tenemos son las tablas de pesos de referencias basadas en el rango de índice de masa corporal del Instituto de Medicina de Estados Unidos. En cuanto al índice de masa corporal, es una de las formas más utilizadas a nivel internacional y en la actualidad para evaluar la adecuación del peso en base a la talla de la persona. Y además se lo considera un buen predictor del riesgo de morbimortalidad. ¿Cómo determinamos el índice de masa corporal? Bueno, va a ser el peso actual que tenga la persona en kilogramos dividido la talla al cuadrado en metros. Una vez que yo hago este cálculo, obtengo un valor y como observamos en la tabla, tengo que ir a determinar cuál es esa clasificación. Entonces, si el IMC que yo obtuve, es decir, este valor de cálculo se encuentra entre 18,5 a 24,9, yo voy a decir que el peso es saludable o es normal. Si se encuentra de 25 a 29,9, voy a decir que presenta sobrepeso. Si se encuentra de 30 a 34,9, voy a decir que presenta obesidad. Y si es mayor o igual a 35, voy a decir que ya estamos ante un caso de obesidad clínica. Luego también, como observamos en la tabla, se discrimina el porcentaje de grasa corporal de acuerdo al rango de IMC, tanto para hombres como para mujeres. Por ejemplo, si hay un hombre que se encuentra dentro del rango de peso saludable o normal, el porcentaje de grasa corporal va a estar entre el 13 a 20,9%, y si fuera una mujer que presenta un peso saludable o normal, el porcentaje de grasa corporal va a estar entre 25 a 30,9%. Así que bueno, de esta forma también podemos discriminar cuál sería ese rango de grasa corporal. Algo a tener en cuenta es que para determinar el peso ideal a partir del IMC, lo que se va a tomar como punto de corte es el valor de IMC de 22, ¿sí? Porque 22 sería un valor intermedio
entre 18,5 a 24,9, sería ese valor intermedio. Entonces, si yo tengo una persona y conozco su talla, y yo sé que este punto intermedio es el ideal para determinar justamente este peso ideal, lo que yo voy a hacer es despejar el peso actual. Por ejemplo, si la persona mide 1,70 m, voy a decir que el IMC 22 es igual a este peso que yo tengo que determinar dividido 1,70 m al cuadrado. Entonces, otra forma de determinar el peso ideal a través del índice de masa corporal. Igual ahora lo vemos a continuación con unos ejemplos. Entonces, suponiendo que una mujer mide 1,60 m de talla, le van a corresponder, según el método del índice de masa corporal, un peso ideal de 55 kilogramos con un rango de normalidad para este peso ideal que va de 47 kilogramos a 64 kilogramos. ¿Cómo llego hasta estos valores? Bueno, como vimos recién, para determinar el peso ideal exacto, yo lo que voy a hacer es reemplazar el IMC por este punto de corte intermedio 22 y como sé que tiene 1,60 m de talla, despejo el peso y me da que son 55 kilogramos. Y hago lo mismo para los valores extremos dentro del rango de peso normal o saludable. Yo sé que 18,5 es el valor inferior para este rango, entonces coloco 18,5 es igual al peso que yo tengo que averiguar, dividido 1,60 al cuadrado. Y tengo el valor inferior de dentro de este rango de normalidad, que es de 47 kilogramos. Y hago lo mismo con el valor superior para el rango de peso saludable, que es de 24,9, y despejo el peso para este rango. Esto sería con la metodología del IMC para determinar el peso ideal. Luego, según la ecuación de Hamwi, por ejemplo, el peso ideal de un hombre que mide 1,66 m es de 65,1 kilogramos. ¿Cómo llevo a este valor? Bueno, por un lado habíamos dicho que la talla de referencia era de 1,50 m, y si es de 1,50 m y yo calculo la diferencia entre 1,66 m y 1,50 m, me da que son 16 centímetros superiores o los que se exceden a 1,50 m. Entonces, conociendo que yo en el caso de los hombres tenía que aumentar 2,72 kilogramos cada 2,5 centímetros, hago una regla de 3 y sé que debo sumarle 17,4 kilogramos a los 47,7 kilogramos, que eran los kilogramos de referencia para esta talla de 1,50 m, ¿sí? Y en el caso de una mujer que mide 1,61 m, su peso ideal va a ser de 55,5 kilogramos. ¿Cómo lo determino? Bueno, nuevamente, a 1,61 m le resto 1,50 m y yo sé que son 11 centímetros superiores al 1,50 m. Entonces, en el caso de la mujer, me dice que cada 2,5 centímetros de talla le tengo que aumentar 2,27 kilogramos y yo tengo 11 centímetros que se exceden, X, hago una regla de 3 y debo sumarle 9,99 kilogramos al peso de referencia que teníamos en la tabla, que para 1,50 m era de 45,5. Entonces, si yo sumo 45,5 más 9,49, el peso ideal para esta mujer va a ser de 55,5 kilogramos. Y por último, según el método práctico, si un hombre mide 1,70 m, entonces son 70 centímetros que se exceden al metro, con lo cual yo lo paso a kilogramos y digo que debería pesar 70 kilogramos este hombre de 1,70 m. Y en el caso de una mujer de 1,60 m, su peso ideal van a ser 54 kilogramos, porque bueno, se excede 60 centímetros del metro, esos 60 centímetros lo paso a kilogramos, serían 60 kilogramos menos el 10% de 60, que 6 me da que el peso ideal es de 54 kilogramos. Bueno, luego en la hoja de ruta van a encontrar más ejercicios para practicar tanto la determinación del peso ideal como el aporte del valor calórico de un alimento o una preparación. Muchas gracias.